Geva es de mala palabra, no existe. Eso no existe. Es Gimnasia Esgrima. Realmente el invento de Geva no lo entiendo. Como después se fundó La Plata, Ituzaingó, hay en Mendoza y en Córdoba, se diferenció con Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Inclusive vos vas a la otra sede y el cartel dice Geva. Pero la realidad es que es Gimnasia Esgrima y Geva me suena, viste, como Geva. Nosotros somos Gimnasia Esgrima. Que los otros se diferencien. No entiendo el invento, no entiendo cómo las autoridades de Geva no han tomado una determinación de decir Gimnasia Esgrima, porque Gimnasia Esgrima es Gimnasia Esgrima. Fíjate que en la entrada dice 125 aniversario, o sea que fue un club fundado en 1880 y se llamó Club de Gimnasia de Esgrima. Esto, no sé qué diría, en qué año nació toda esta disyuntiva, pero originariamente el club es Gimnasia Esgrima. El club se fundó con el nombre de Club de Gimnasia y Esgrima porque era Club de Gimnasia y Esgrima. Para mí, en la parte de rugby del club siempre fue Gimnasia y Esgrima. Es Club de Gimnasia y Esgrima. Yo tengo el carnet y cualquier socio de Gimnasia y Esgrima que tiene el carnet figura Gimnasia y Esgrima. El nombre es Club de Gimnasia y Esgrima y punto. Sí, es así. Gimnasia y Esgrima a secas. Y es así porque ellos tienen el orgullo de saberse únicos, de ser los pioneros, de haber construido un club que es un verdadero ejemplo para todo un continente. Y dentro de ese gigante del deporte respira el rugby. Hoy vamos a conocer la historia del rugby de Gimnasia y Esgrima. Una historia escrita con la tinta del tesón y el coraje que permite superar las más duras adversidades. En parte Gimnasia tiene la culpa de mis rateadas. Los mejores momentos de mi vida... Y bueno, yo por venir al club me rateaba al colegio. De mi vida de soltero, por decirlo de alguna manera, los mejores momentos de mi vida de soltero los pasé acá en el club. Le debo mucho a Gimnasia, le debo muchas cosas. Llenó un hueco muy grande en mi vida, me formó. Yo acá viví, crecí, maduré como persona, me convertí en hombre, conocí a mi mujer. En Gimnasia conocí a mi señora, novié y me casé. Muchísimo, muchísimo. Es parte fundamental, no sé cómo explicártelo, es muy difícil, es muchísimo. Tengo mis amigos de toda la vida, yo paso por la cancha y se me caen los pantalones. Casi toda mi vida, a partir de los 10 años, la pasé en el club. Todo lo que yo viví, tengo 31 años, el club siempre estuvo. Mira, lo cuento así, hacía 3 años que no venía. El otro día tuve que venir a Buenos Aires por un asunto y justo era día de partido y me vine. Y entré al vestuario y me puse a llorar. No podía parar de llorar. Mira, te digo francamente, yo a veces veo por televisión los partidos, ¿no? Y al rato pasa Gimnasia y cuando veo la camiseta, la siento adentro, ¿viste?
el asiento. En mí significa una formación muy importante, significa una apertura física y espiritual muy grande y una formación que es imponderable, a pesar de los años. Gimnasia de Esgrima fue fundado en 1880. El rugby llega al club en 1908. Gimnasia tiene una historia relativamente vieja y nueva. Nueva porque fue el primer club criollo de rugby, aparentemente, porque no había otro club. El primer club criollo de rugby en la Argentina. En 1911 y 1912, Gimnasia gana sus primeros 2 títulos. Sabíamos el campeonato de 1911 o 1910 o 1939, creo que fueron los 3 campeonatos que ganó Gimnasia. No teníamos ni padres ni abuelos que hayan jugado en el club por ahí como se puede dar en clubes tradicionales. Casi todos los hijos o nietos de esos jugadores estaban jugando o en Alumni, o en SIC, o en CASI, o en otros clubes de primera división de ese momento. Todo lo que implica el club en su historia, ojalá se vuelva a repetir. Y, o sea, una cosa es llegar a primera, como nos pasó, y otra cosa es ya ser un club de primera, ¿no? Que es el paso que creo que nos falta para, apuntando, digamos, a las juveniles, infantiles, que es lo que se está tratando de hacer, tratar de volver a repetir esa historia, digamos. Nosotros siempre fuimos muy fanáticos de Gimnasia y tratamos de buscar o de que nos cuenten la historia, si bien teníamos las fotos y todos los recortes diarios, nosotros mirábamos para atrás y de los viejos no había nadie. De esa época yo te puedo hablar de leer algo, de ver fotos y bueno, de escuchar versiones de jugadores tal vez que hayan venido alguna vez a ver algún partido. Había pocos sobrevivientes de aquella época, no sobrevivientes físicos, sino que no convivíamos con ellos. No hay viejos del club que hayan acompañado la gestión, sobre todo desde que yo empecé a jugar acá, que fue en el año 51. Lo que pasa es que a veces éramos muy jóvenes nosotros, a raíz de que no teníamos a veces experiencia de muchos jugadores que eran anteriores a nosotros y que muchas veces no estaban todos. Mucho no sabemos, es como que sí, sabemos de los 3 campeonatos que ganaron y de muchas cosas de historia, pero es como que no, los jugadores anteriores es como que no los conocemos. Y te contaban esas historias que a nosotros nos costaba mucho entender porque la realidad en ese momento era que estábamos en la última categoría del rugby argentino y decíamos, ¿qué pasó con todo eso? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Qué fue lo que pasó en este club? Hay clubes que tienen trayectoria de rugby porque mantienen todo el plantel que viene por generaciones. Y nosotros prácticamente comenzábamos historia tras historia. Entonces teníamos pocos que nos empujaran, pero eran muy sólidos.
los 18 años no conocía el rugby, pero me había hecho socio del Club Gimnasia Esgrima. En Gimnasia y Esgrima, el rugby se empezó a jugar mucho acá en el club por el campeonato interno. Un campeonato interno al terminar la temporada. Pero durante muchos años se hizo eso, después ya actualmente se abandonó. Averigüé cómo había que hacer para ingresar en eso y me dijeron, bueno, hay que inscribirse el año que viene. Había tanta gente que se formaban 5 o 6 equipos para formar un interno y jugábamos al interno. En un momento determinado de tener casi 20 equipos. Las autoridades del club, entre ellos el doctor Aldao, Alemander y otros más, elegían quién era de primera, segunda y tercera. Había mucha gente. Jugamos sábados y domingos. La gran cantidad de jugadores que participaban del rugby de Gimnasia permitía realizar un torneo interno que era el semillero que nutría al equipo de primera división. Cuando volví, me había bañado, vino Hernán Dabel, que me conocía así de pasada. Me dice, Carlitos, vas a jugar en primera. Yo pensé que era alguna... No, ¿cómo va a ser? Sí, vas a jugar en primera. Y así fue. El 32, que después fueron estrellas, ¿no? El Gimnasia de los años 30 era un gran equipo formado por figuras del nivel de Norberto Scari, Adolfo Navajas, Hernán Dabel y Carlos Echeverría. Era la época de Carlitos Reyes, de Escarín, de García, de Echeverría, que creo que es uno de los pocos que quedan ahora como de los veteranos de esa época. Nosotros estábamos siempre en segundo o tercero en la competencia, ¿no? Empezó a jugar Carlitos Killinger, Varela, y tres fenómenos que fueron en una tercera línea terrible, que era la de Navajas, como centro tercera. Adolfo Navajas, era un buen capitán. Dabel, un gran tercera línea, y Frigoli, un tacleador de esos que era implacable. Fueron los que le dieron, digamos, a Gimnasia y Esgrima el lugar en el rugby que correspondía. En la década del 30, Gimnasia y Esgrima es uno de los grandes animadores del torneo de la Unión. En esos años consigue 2 títulos, el de 1932 y el de 1939. Yo tengo fotografiado un partido en el Casi, el gráfico mismo, el gráfico. Al Casi ganamos el campeonato, ahí está un partido, toda página doble. A las órdenes del capitán, que era Adolfo Navajas. En 1932 fue un entrenamiento más eficaz. Martes y jueves lo tomamos muy en serio, otras veces no se podía, ¿no? Lo tomamos muy en serio y fuimos muy bien equipados para jugar, sobre todo con los Springbok
Yo lo vi el partido de los Springboks del 32. En 1932 llegan los Junior Springboks a la Argentina, donde ganan todos los partidos que juegan. Sin embargo, Gimnasia y Esgrima juega un verdadero partidazo frente a los sudafricanos en el que pierde por 11-5, pero queda a un paso de la hazaña. Habían ganado todos los partidos anteriores y este partido fue muy peleado. Muy parejo, creo que terminó 11-3 o algo por el estilo. Ataque limpio, esa era la consigna. 11-5, una cosa por el estilo. Que no pasaran y ataque limpio. Y tuvimos la mala suerte de que no nos dieran el try, que nos pasamos con Escarí y yo, que todavía juramos que no hubo pase forward. Me distraje en ese momento y no lo vi, pero lo recuerdo porque se comentó muchísimo. Ellos tomaron conciencia de que en la Argentina el rugby comenzaba ya a tomar, digamos, cartas en el asunto. En realidad, ganamos, ¿no? Gimnasia era el club idílico. Tenía muchos deportes, un gran confort, una gran posibilidad de practicarlo. Antes todos los jugadores olímpicos salían de Gimnasia o los grandes de todos los deportes. Tenía un equipo de básquet que jugaba en primera división. Ha tenido buenos deportistas a nivel nacional e internacional. Ricardo Eber era acá. Uno de los clubes más importantes del país, ¿no? Este club tenía pista de patinaje sobre hielo. Tenía el campeón sudamericano de salto en alto. Canchas de paleta, de yare, bowling. El club es demasiado grande, tenía 52 deportes. Era el número 1 en atletismo, el número 1 en natación. Teníamos un Larraz en esgrima, un extraordinario campeón. Canchas de tenis, diferentes natatorios. Tenías acceso a todo, tenía representación oficial en el béisbol. Fíjate que normalmente los clubes polideportivos siempre tienen una época floreciente y después decaen totalmente. El fútbol siempre acá fue prioritario. Porque tienen problemas con la comisión directiva, con la de turno. Como que mueve mucha gente, es un campeonato interno muy importante y siempre había alguna prenda para sacrificar. En una época, hasta una segunda cancha de rugby que teníamos se puso en una plataforma electoral para ganar una elección. Desgraciadamente, Gimnasia y Esgrima no es como el SIC, Cuba, Casi y otros, Belgrano y otros grandes clubes que tienen como deporte principal el rugby. Y entonces la gente se va del club. Así que eso es jugar en un club multideportivo. La historia de Gimnasia y Esgrima está marcada por los numerosos éxodos de jugadores que debió sufrir el club. Si vos te remontás a la historia, cada vez que fue un éxodo masivo de jugadores fue por algo. De acá salían camadas de jugadores para todos los clubes, ¿no? Durante años. Porque se forman barras que empiezan a tener exigencias. Después cuando chocan con los directivos, te amenazan con que se van y se van. Muchos se iban y formaban clubes que seguían siendo muy grandes. O empezaban chicos y seguían grandes. Clubes de rugby se hubieran fundado con la gente que se había ido del club, como Pucará, como Curupaití.
En 1943, Gimnasia y Esgrima contaba con un equipo poderoso. Sin embargo, ese año se produce una de las escisiones más profundas en la historia del rugby del club. Jugadores de la talla de Guillermo Herman, Ricardo Giles y otros dejan el club y fundan Pucará. Hubo un pequeño conflicto. Hubo varios choques que yo no los conocí porque yo era un chico, yo era de los chicos. Nos sentíamos un poquito prisioneros dentro de lo que es un club muy grande con muchos deportes. El rugby era uno más. Alguien tuvo la idea de formar un club de rugby, pero de rugby nada más que de rugby. Pretendíamos ser los primeros y era un poco difícil de conseguir. Torres Viñas, que era un caudillo en el buen sentido de la palabra, aglutinó a mucha gente y decidieron irse. Yo no estaba de acuerdo. A fin del 43 dejábamos de jugar en Gimnasia y Esgrima y nos íbamos a jugar a Pucará. ¿Quiénes? La flor y nata del rugby del club, toda se fue a Pucará. Y el 95% de la primera división. Todos los que fueron internacionales, Ricardo Giles, Herman, a mi juicio, el mejor jugador argentino de todos los tiempos. Los tres Belisartúa, que fueron grandes jugadores y grandes muchachos. Salieron invictos en tercera, salieron invictos en segunda y ascendieron. Tuvo un equipo que de tercera llegó a ser campeón de primera, que era la primera de Gimnasia. Cuando se fueron a Pucará, Gimnasia estaba en condiciones de haber sido campeón 3 o 4 años más. Que realmente había formado Gimnasia, pero que lamentablemente, lamentablemente por un lado, pero sin embargo hay que hacer resaltar, yo hago resaltar esto. Se fueron gente hecha por nosotros y nos hicieron quedar bien, porque también eran señores, muy buena gente. Todos los primeros 1 o 2 años hubo un poco de separación, pero la amistad con ellos la mantuve siempre. Mis mejores amigos se fueron a Pucará. El grupo de rugbyers era muy unido, éramos muy amigos y seguimos siendo muy amigos. Siempre extrañé a los que se fueron a Pucará porque era lo principal de mi rugby, donde empecé a jugar rugby. Seguí siendo amigos durante muchos años, seguí siendo amigos. Hubo 2 éxodos muy importantes, Pucará y Deportivo Francés. Y después otros éxodos medios parciales que generaron importantes influencias en otros clubes. El 55 era un equipo muy joven con poca gente, que logró el ascenso. Claro, en el 55 ascendimos nosotros. De segunda a primera. Sí, ese fue creo que el mejor año mío y el de la barra esta. Ese fue extraño porque el entrenador era la segunda línea, Ponce era el entrenador. Y Moro y yo éramos capitán y subcapitán y armábamos el equipo. Lo que pasa es que a veces éramos muy jóvenes nosotros. La camada nuestra entró muy joven a jugar en primera. A raíz de que no teníamos a veces experiencia de muchos jugadores que eran anteriores a nosotros y que muchas veces no estaban todos. El Gallego Torres, Bobby García Ibarren,
jugaron con 16, 17 años. Yo empecé en primera con 18. Y nosotros prácticamente comenzábamos historia tras historia. Eso hizo que un grupo muy grande de la camada nuestra fuera adquiriendo personería, digamos, dentro del club y se armara un buen equipo junto a varios viejos que quedaron. Así que siempre éramos 15, 20 entrenando y el profesor de educación física era el Win, era uno de los Winners, yo era el otro, que es Juan Carlos Coll. Y nos fue bien, ¿viste? 1955 es el año de la recuperación de Gimnasia de Esgrima, que vuelve a primera luego de vencer a los Tilos por 11-3 en un partido inolvidable. Me acuerdo del último partido contra los Tilos. Yo hice 2 tries sin agarrar la pelota. En una corría por afuera de la cancha, la pelota entró al gol. Yo me tiré y la apoyé desde afuera. Y otra que salí por ahí a marcar a la apertura contraria, la pelota entró al gol y pasé por el lado, le puse la mano, o sea, sin agarrarla. Ahí con Tintori éramos 2 burros en la cancha, ¿viste? Pero es difícil jugar contra 2 burros. Un pack muy fuerte, muy empujador. Y porque íbamos para adelante nada más, nosotros tacleábamos y corríamos para adelante. Era la única cosa que sabíamos hacer. Era un momento muy especial de nuestro país, que nos permitió poder volver a viajar. Cuando llegó ese momento, pudimos llegar a hacer un viaje a Uruguay y jugar con un equipo. Formamos un equipo muy lindo, hicimos una gira muy linda y fue un momento muy memorable para nosotros. Era 55, me parece. La primera división jugaba en San Martín. Jugábamos acá, en lo que era la cancha 4. Y los entrenamientos siempre eran en Maldonado. Lo que se hacía en Newbery eran los entrenamientos. Nos entrenábamos allá. La
querida cancha de Jorge Newbery es un verdadero orgullo de Gimnasia y Esgrima. Esa cancha que era una catedral, porque en esa época el rugby internacional se jugaba en Newbery. Era lindo porque el seleccionado jugaba ahí. Los primeros partidos de rugby internacionales, como vos decís, los vi en esa cancha. Se había hecho un arreglo con el club para y la unión de rugby, donde los socios de Gimnasia entraban sin cargo. Era una cancha que se armaba para las temporadas de rugby, para las temporadas internacionales de rugby. En realidad era un estadio de atletismo, así que uno lo aprovechaba para entrenar, pero la cancha normalmente estaba poseadísima porque tiraban martillos, porque tiraban jabalina, así que entrenábamos allá y jugábamos acá en San Martín, donde la cancha la conservábamos mucho más. En 1960, Gimnasia y Esgrima realiza una gran campaña y enfrenta al poderoso seleccionado francés que visitaba la Argentina. Los 3 primeros de cada zona jugaban contra Francia. Nosotros éramos terceros en la zona nuestra y llevábamos un punto y faltaba un partido y jugábamos contra Belgrano. En realidad yo disfruté mucho más el partido contra Belgrano. Teóricamente éramos boleta. Belgrano tradicionalmente nos ganaba. Ahí empatamos, y evidentemente Gramajo se resultó el autor prácticamente a veces de ese empate, ¿no? Un inside de ellos pateó un drop, el wing forward nuestro Tamuch se la para y yo tomo la pelota en 25 y llegué hasta la bandera. No convertimos, en aquel tiempo el try valía 3, ellos habían metido un penal y salimos 3-3, lo cual llevamos un punto, nos dio derecho a jugar contra Francia. Y bueno, nos llevamos una gran satisfacción. Yo, por lo menos en mi carrera, lo más importante que jugué fue el partido contra Francia. Y realmente la sensación mía que yo siempre recuerdo fue muy grande, entrar a esa cancha frente a tanto público. Era como una película. Tuvimos la suerte de hacerle 2 tries que para nosotros era un montón, pese a que perdimos 46, hacerle un try que hizo Oscar Billinghurst. Me encontré con la pelota a 15 metros, 18 metros. Bueno, no tenía otra cosa que hacer que apuntar para adelante. En ese partido, los franceses reciben un histórico try de scrum. Les metieron un empujón a los franceses que retrocedieron, fueron 6-7 yardas para atrás. Realmente los tipos ni se la esperaban. Bueno, se quería morir. Cuando se quisieron armar era tarde, ya estaban sentados. Algunos dicen que los 3/4 de Francia aplaudieron. Los 3/4 franceses aplaudían y los forward lloraban. Lo único que sentimos son los sonidos. Esos sonidos son los que nos dicen nosotros, está bien o está mal. Y era, me parece que la primera vez que le hacían un try a los franceses de Scrum. Personal, sponsor oficial de los Pumas. En 61 estuvimos invictos, creo que 8 o 9 partidos. Perdimos después con Obras, en la cancha de Obras. Y la camada se fue mejorando hasta que el 64 descendimos y ascendimos nuevamente en el 65. Era una camada de jugadores jóvenes que andaban muy bien las divisiones. Seguimos andando hasta que vino la famosa debacle del 69 y 70.
La década del 70 es un periodo negro en la historia del rugby de Gimnasia y Esgrima, que se inicia con un éxodo de 150 jugadores entre 1970 y 1971. Nosotros habíamos juntado plata para una rifa y pensamos hacer una gira de Europa en el año 70. Y juntamente con eso había un presidente que yo creo que bien intencionado y muy mal asesorado, intentó cambiar el rugby del club a través de un entrenador rentado. Buscó por todos lados, ninguno aceptó y tomó como entrenador a un ex entrenador de quinta división de acá, que no lo aceptaba nadie. Nosotros no estábamos de acuerdo en que entrenara un tipo que hacía muchos años que no venía al club y que venía descolgado. Yo hice algunas declaraciones en las cuales nombré al presidente que había actuado mal. La comisión de disciplina del club me suspende. Por ende no podía jugar. Entonces, con un compañero mío, que era abogado, el Chino Torregrosa, hicimos un recurso de amparo. Y en el interín hubo un partido que yo no podía jugar. Y entonces ningún jugador quiso ocupar mi puesto. Entonces entraron a jugar con 14, contra Deportiva Francesa. Bueno, eso terminó de hacer eclosión a fin de año. Dentro de esas divergencias, muchos decidimos irnos y detrás nuestro se fue una enorme cantidad de jugadores. En total se fueron 150 jugadores, entre 70 y 71. Así se fueron dando las cosas, vivimos una época de mucha crisis. La década del 70 fue en realidad lo que llevó a casi a desaparecer al rugby del club. El rugby de aquí estaba un poquito librado a la mano de Dios, de algunos jugadores y de muy pocos voluntariosos. Y sinceramente yo aplaudo más que esa época, que nos fue bastante bien, todo lo que vino después, que hayan podido traer el club desde la última tercera ahora a primera, estar peleando permanencia en primera, me parece fenomenal lo que deben haber peleado estos chicos. En 1982 comienza la resurrección del rugby del Club de Palermo. A partir de ese año, un grupo de jugadores refundan el club e inician un camino que llega hasta nuestros días. El gran proceso importante del club viene con el ascenso del 82. Del 82 para acá, como la refundación. De ahí en más viene el año 83, 84, 85 muy difíciles. Se producían éxodos en las inferiores, no había entrenadores, la primera división nuestra iba a jugar de visitante con 3 personas de hinchada, era algo que todos te decían, ¿cómo puede ser que ustedes con este club estén así? Bueno, pero la realidad nuestra era esa. Y bueno, recomenzamos el trabajo de nuevo, volvimos a implementar una serie de cosas que en el club no se estaban haciendo. Empezamos a ir de a poquito, mejorando, igual, sí, muchas experiencias buenas, por suerte. Yo creo que nos unió la soledad. La soledad nos unió tanto. Hubo un grupo que éramos muy unidos, que todavía seguimos siendo amigos y muchos están hoy acá, que trabajábamos incesantemente, que entrenábamos todos los días. Era tanta la unión y tanta la identificación entre nosotros que funcionaba. Volvimos a ascender en el 89. Bueno, en el 89 se produce el ascenso a División Tercera de Ascenso. No quiero dejar de nombrar a nuestro capitán. Fue mi entrenador en inferiores, mi capitán. Los últimos 2 años de primera fui capitán yo de él, pero porque él no quería ser capitán, que es Simón Coaloba. Para nosotros fue mi ídolo, lo amo, y por ahí ahora el presidente de Gimnasia no lo tiene en el club, pero fue el mentor de todo esto. En
1996, luego de 26 años, la camiseta blanquiceleste de Gimnasia y Esgrima vuelve a verse en las canchas de la primera división del rugby de Buenos Aires. Para nosotros, de que empezamos a jugando en preclasificación, terminar jugando en primera realmente fue un sueño. Haber llegado a primera para nosotros fue más de lo que esperábamos. Fue en el 99 y el 2000 que los dos años clasificamos para jugar por el campeonato. Fueron también buenísimos. Y hoy poder ver el club de nuevo en el lugar que no tendría que haber perdido nunca, con la cantidad de gente que tiene, con la cantidad de entrenadores, realmente es una satisfacción espectacular. Ya hace casi 100 años que un grupo de jóvenes soñadores empezaron a jugar al rugby en Gimnasia y Esgrima. A esos jóvenes se les sumaron cientos de jugadores, algunos legendarios, otros sin tanto brillo, pero con un espíritu indomable. Y entre todos consiguieron que acá, en los bosques de Palermo, se respire rugby.